Bienvenidos a Siervos, un podcast hecho por amigos y para amigos. Y recuerden que esto es un espacio para poder compartir. Y saber que tenemos una base sólida que es nuestro Señor Jesús, así que... Hola siervos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra temporada 2. Ha sido una temporada muy chévere, una temporada donde hemos podido hablar de muchos temas, todo enfocado, o lo hemos tratado de enfocar hacia la moral, hacia la importancia y la responsabilidad que tenemos como sociedad, ¿cierto? En muchos temas. Bueno, este noviembre ha sido un noviembre... November Rain. November Rain, sí. Pasado por agua, Medellín se inundó hace unas semanas, Bogotá también sufrió el invierno colombiano, ¿cierto? También hace unas semanas erupcionó por allá un volcán, bueno, Chocó bajo el agua, han habido muchos temas y en el centro de eso también muchas veces se ve algo y es un tema que puede ser muy neurálgico, ¿cierto? Puede ser ese Picoso. fósforo que se acerca y puede incendiar toda una conversación y son los temas políticos. Y hoy vamos a abordar la política. No vamos a dar, o por lo menos yo, no sé si ustedes lo quieran hacer, yo hago esto. No vamos a abordar una postura política como tal, ¿cierto? Porque para mí no hay ninguna postura política correcta más que la política del reino y de Jesús. Y ahí sí, cáigamela igual que me caiga, pero yo prefiero de alguna otra forma, aunque todos estamos inclinados, ¿cierto? De pronto de alguna otra forma, y lo aprendía con un profesor, y todos hacemos política, porque política viene de construir una ciudad, ¿cierto? Política de polis ciudad, y venimos de construir eso, ¿cierto? Entonces, de alguna otra forma, todos hacemos política. Sí. Más otra cosa es la inclinación que tengamos hacia alguna corriente o hacia algún bando. Pero también de alguna otra forma vemos cómo el mundo, ¿cierto?, se mueve con ciertas corrientes. Entonces, hace poco, arriba, hubo elecciones, ¿cierto? Sí. En el norte de América. En el norte de América. Nosotros estamos en el sur de América. En el norte de América hubo elecciones y ganó alguien que ya había sido presidente, ¿cierto? Y mucha gente, pues obvio, apoyando y mejor dicho, era lo mejor que tenía ese país por elegir y bueno, todo el mundo contento. Hasta ahí, normal. Sí. Sí, hasta ahí. Lo mismo, yo tampoco estoy con la otra participante. La otra participante creo que iba más inclinada hacia progresiones políticas y demás, ¿cierto? Y cómo avanzar en muchos temas. Y yo no estoy como inclinado hacia ninguna de esas bandas, ¿cierto? Pero sí me parece que tenemos que ser conscientes en los diálogos que se empiezan a componer a partir de una corriente. Ejemplo, gana este señor Rubio. Es que no quiero decir nombres, no sé si los podemos decir. Sí. Bueno, sí, ¿Sí los podemos decir? sí, total. Listo, vamos entonces. Chao. Nos perdonarán, nos disculparán. Pero gana Trump, ¿cierto? Y muchos cristianos a favor de Trump y bendeciéndolos. Y hay un principio en las escrituras que dice que toda autoridad es impuesta por Dios, ¿cierto? Y que nosotros tenemos que honrarlos, respetarlos, ¿cierto? Y orar por ellos y obedecerlos, someternos a lo que ellos dicen. Y hasta ahí, todo bien. Pero de alguna otra forma tenemos que ser conscientes también que las decisiones que cada uno de ellos tomen pueda que nos afecten a nosotros, que nos beneficien a nosotros, pero también van a afectar otras esferas. Claro. Entonces, hay algo que él decía, y era que iba a promover la política de migración más grande que se hubiera visto, sacando a todos los ilegales que estuvieran allá, ¿cierto? Sí. Y entonces, ahí empezamos a ver mucha como, ¿cómo se dice? Desigualdad social en muchas cosas, ¿cierto? Porque los inmigrantes que tuvieron sus papeles después de 5 años, 6 años de hacer un proceso, felices. Pero los que hasta ahora están comenzando van a sufrir las consecuencias de. Exactamente. Y entonces, ¿y ahí qué? O sea, ¿Dios estuvo a favor de unos y en contra de otros?
Empezamos Ese- a hilar ahí el delgado en dilema. muchas cosas. Angélica ya le está dando dolor de Dios cabeza. mío, bro. Ella no le gustan tanto los temas políticos. No, es que me metí en muchos problemas. Por abrir la boca y dar opiniones. Sí, es un tema que hay que coger con pinzas y dicen que por ahí que entre la familia uno no debe tocar temas Ni religiosos, políticos, ni políticos. ni Ni políticos, ahora ni de deporte, porque... Sí. Y entonces ya hablando ahorita de ¿Qué temas pasó con políticos... Niños? Cardenal. Solo. Bueno, el caso. Es un tema que hay que tocar con mucho cuidado porque nosotros tenemos una postura que cuidar. Y yo también estoy de acuerdo en que nosotros debemos abogar por lo que dice Cristo, por la palabra, por los principios, por los mandamientos, por las leyes que están constituidas en la palabra y en la Biblia. Pues nosotros como cristianos, de pronto alguno de ustedes nos está viendo y no es creyente y tiene sus principios y todo, pero nosotros cuatro nos basamos en los mandamientos, en los principios bíblicos. Sí. Y pues nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado en quién ponemos nuestra fe como políticos, porque pues de pronto hay cosas y comportamientos que no son realmente basados en la palabra. Y yo creo que es una postura muy mía, y es que cualquier persona que suba al poder va a ser corrompido. Cualquiera. Sea el principio, sea lo que crea o lo que no crea, creo que va a llegar arriba y va a llegar un punto en el que eso, o sea, que su ley va a ser su ley, pase lo que pase, y pisoteando al que esté pisoteando. Entonces nosotros tenemos que ser muy conscientes de eso. Así el que esté ahí sea puesto por Dios. Obviamente tenemos que obedecerlo, saber que no está ahí por cualquier cosa, pero nosotros tenemos que de verdad en nuestras redes, en lo que sea, tener cuidado con lo que reposteamos, conocer realmente cómo es esa persona que está llegando al poder, cuáles son sus pros, sus contras, porque sí, pueda que la esté pintando bonito y que no sé, que cante canciones cristianas y que esté adorando al Señor, pero cómo es su vida realmente, cómo es su estabilidad espiritual, cómo se comporta con otros, porque nosotros somos un espejo de lo que el Señor es en nosotros cuando realmente nos relacionamos con los demás. O sea, si uno realmente tiene a Cristo en su corazón, pues uno no va a darle el feo a una persona, uno no va a decir, no, es que este man no me gusta, entonces lo saco. Ese tipo de cosas y comportamientos creo que no van muy acordes a una persona que tiene a Cristo en su corazón. Entonces, Sí. uno no puede dejarse guiar solo porque es cristiano, porque tristemente los cristianos también tenemos fallas. Somos seres humanos y pues ahí sí, como dicen, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, nosotros Aparte, yo no podemos siempre guiarnos creo por que, eso. Sí, o sea, llegar hasta ahí, llegas con muchos favores, debiendo muchos favores a muchas personas. Entonces, no es como que ahí llegaste ahí a puro pulso, ¿sí? Sino pues, en la política se mueve de todo, se mueve todo. Aparte, por más de que tengas pensamientos radicales frente a cosas, a la final representas todo un país. Y todo un país es todas las razas, todas las creencias, todos los gustos. Estás representando todo un país. Y claro, estás tomando decisiones también basado como en tus principios, pero tienes una responsabilidad muy grande. Que es lo que yo pienso que el presidente de este país, por ejemplo, no dimensionó. Porque él tenía sus posturas muy radicales frente a cosas, pero cuando llega ya se da cuenta que es un país entero al que tiene a cargo, ¿sí? Y que tiene que respetar a todos y a todes y a todas. Y tiene que realmente, pues, no ser como a la final tan mega radical en todo lo que él, o todo su discurso. Entonces, o sea, a la final pienso que la política es eso, ¿sí? Como, para mí se me hace complicado, porque yo ya fui, me acuerdo mucho de la canción del Cuarteto de Nos, ya fui radical y después ya no sí. fui radical y en muchas cosas, y me pasó. Entonces es como,
a la final te das cuenta que política es política, ¿sí? Ahora, si hay cosas que yo pienso que no tienes que usar en tus discursos por lo mismo, por el tema moral, en el que se ve afecta a otras naciones, por ejemplo, en el que a veces tus discursos son para atraer personas, ciertos sectores, y de pronto haces promesas y demás, pero, por ejemplo, un país tan poderoso como Estados Unidos, ellos hablan de guerras y rumores de guerra y realmente se puede convertir en algo bien complejo a nivel mundial. Hoy en día lo más difícil es poder elegir y es elegir en que hay alguien que es mucho mejor o mucho peor. O sea, hay dos que van a tomar como el liderato de un país y hay que escoger el que hace las cosas un poquito mejor que el otro y no tan mal. Entonces, Sí. están esas dos opciones o el blanco. Y el voto en blanco a veces no es que funcione mucho. O sea, sí, va a haber un grupo de personas que se puede decir, decimos que estamos inconformes con las decisiones o con lo que nos plantea en su plan de gobierno la persona. Pero entonces también tenemos que elegir por alguien que no sea menos peor para lo que quiera hacer en un país. Y a mí me cuestiona mucho eso. Entonces, yo lo que me he dado cuenta es que muchas personas se inclinan también es por el que más o menos sienten que va a hacer las cosas bien para la vida de esa persona. ¿Sí me explico? Sí. Pero hay otros que quizás votan por de verdad cambios significativos para un país, que sí tiene que confrontar ciertas cosas espirituales y morales, pero que dicen de alguna u otra forma, esto es muy importante para el país. Igual tengamos en cuenta de que si un dirigente sube, no es que lo que él dijo en campaña se vaya a hacer. Muchas veces pasa de que yo les digo, listo, va a acabarse la pobreza en un año. Voy a hacer piscina en todos los Voy a colegios. hacer piscina en todos los colegios. Eso era lo que decía el personal. Y todos votando por el man. Uy, sí. Vos desde pequeño. Mira, Engañados desde siempre. ventiladores en todos los salones, porque era clima caliente, ventiladores. Ay, sí, claro, allá en el Huila. Claro, piscina en el colegio porque eso era seguro. Alargar el descanso. Sí, alargar el descanso. Que cada semana iba a haber Gin Day. Uy, sí, el Gin Day creo que estoy en todas las propuestas. Van 4. El botellón de agua en el salón. No, Uy, botellón ¿sí? de agua. Botellón de agua. No te nada. Regomelo. Y hoy en día seguimos igual de ingenuos, que Sí, nos ya van no, a bajar los ya no es impuestos. botellón de agua, sino un agua por allá en un Sí, sí, departamento sí. que... Sí, en la Guajira. Agua gratis en la Guajira para todo el mundo. Entonces, sí, a eso es lo que yo voy. O sea, nos toca elegir a alguien que no sea más malo que el otro y así no debería ser. O sea, tenemos que votar sí o sí y no abstenerse, porque el problema es que cuando uno hace eso, pues prácticamente otros van a decidir por nosotros y después vamos a seguir siendo los mismos que cuando vemos la noticia vamos a decir, es que no, que él no está haciendo las cosas bien, mire lo que usted escogió, mire lo que está pasando en el país. Y obviamente con la llegada de este señor a Estados Unidos, pues muchísimos están contentos. Y muchos están en desacuerdo, obviamente, pero quizás puede que funcione no para economías de otros países, de Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo positivo de todo esto? O sea, primero, que sí o sí, o sea, voy a hablar desde mi concepto, si era necesario un cambio, pero no sé si este nuevo cambio vaya a ser el mejor para Estados Unidos. O si es un real cambio. O si va a ser un real cambio. Porque detrás que de él... que haya sido una puesta en escena. No lo sabemos. Todo puede ser posible. Solo Dios conoce el corazón de cada gobernante que está en cada país. Sí. No, y es que las posturas de él son bien complejas. O sea, yo me puse a mirar en varios aspectos, ¿no? No solo como en el político, pero sino como el económico y ambiental y todo. Y es bien complejo porque él es bien radical y me atrevo a decir que ultraderechista en muchas cosas, ultracapitalista, pero está afectando demasiado, o sea, se pone en juego muchas cosas. Y yo también entiendo la otra postura, ¿sí? Progresista, que lamentablemente no ha tenido buen auge en los países suramericanos,
y lamentablemente la izquierda no ha hecho un buen papel, ¿sí? Entonces, claro, a la final uno se basa en hechos, cifras y números, ¿no? En la historia, en cómo ciertas corrientes han hecho evolucionar o involucionar un país. Y uno se da cuenta como, bueno, sí, pero en este caso es a la final, pienso yo, que el tiempo va a ser el que va como a dar el resultado. Sí, como a ver por si sus realmente frutos los conoceréis. exacto, si lo que realmente él prometió y lo que está lo mismo en campaña y eso, va a ser lo que realmente va a suceder. Que sinceramente para mí ojalá no todo, porque hay cosas que él tiene muy radicales que afectan mucho la cultura, afecta mucho digamos, el tema de las migraciones, afecta mucho el tema de ambiental, que pues, son temas que hay que revisar hoy en día. Y que se empiezan a consolidar poderes globales, ¿no? O sea, como que Exacto. siento que él fuera presidente nuevamente es por algo y es para empezar a consolidar ese poder Otros países. con sí. otros países, exacto, y empezar a decir, bueno, las potencias nos estamos aliando para hacer esto y esto y esto, ¿con qué fin? Entonces, Para porque- dañar una agenda. bueno. Temas controversiales. Es que Ups. Pero ahí tenemos sí, que es ver verdad. varias cosas. Uno, ¿cuál es nuestro papel como creyentes, no? Que para mí marca mucho la diferencia. Yo dejé de preocuparme, o sea, no es que no me preocupe por política, sino Exacto. entendí que ninguno de ellos va a ser la solución a la problemática del país. Total. Ni acá en Colombia, ni ahorita en Ecuador también están, hace poco pasó que un golpe de Estado o rumor de un golpe de Estado, en Venezuela están igual, o sea, Suramérica está igual, Centroamérica está igual, Norteamérica está también en esa división política y demás, y ninguno de ellos va a ser la respuesta para nadie. Va a beneficiar a algunos, y va a traer beneficio y va a traer ayuda a algunos. Y no va a ser la respuesta total o la solución para un país. Entonces, desde ese principio nosotros tenemos que partir, porque hay muchos creyentes que están a favor de uno o a favor de otro conforme a lo que les convenga, ¿cierto? Y quitamos la responsabilidad de lo que nosotros tenemos que hacer como sociedad, porque pensamos que la responsabilidad es del presidente de turno que fue elegido. Pero ¿y la responsabilidad que tenemos nosotros? Nuestra primera responsabilidad es orar por nuestras autoridades. Sea de izquierda, de derecha, de centro, de un lado o del otro. La palabra es clara cuando dice, oren por sus autoridades. Total. Listo, esa es nuestra primera responsabilidad. Pero nuestra segunda responsabilidad es, de alguna u otra manera, afectar la sociedad donde nosotros estamos, con un mensaje diferente. Si nosotros somos de las personas que nos encendemos a pelear por política y, mejor dicho, y terminamos relaciones y de todo, ¿qué coherencia tiene? Sí, eso no tiene Con nada lo de que sentido. predicamos los domingos, con lo que hablamos los domingos, frente a lo que estamos haciendo entre semana. No tiene ningún sentido. Entonces, por eso decía al principio que todos estamos involucrados en política, porque todos la hacemos. Y todos interactuamos en medio de una sociedad y todos sí o sí estamos implícitos en la conversación. Diferente va a ser el lenguaje con el que yo hable y con el que yo me refiera. Y ahí ya vamos a tener, vamos a mostrar un cambio. Y es que tú hablabas de eso y me parece muy inteligente también de nuestra parte no empezar a hacerle campaña política a nadie. Nosotros no tenemos por qué poner en nuestras redes, ay, no voten por este o por el otro, por no sé qué, porque creo que estamos generando una influencia a través de nuestra perspectiva política, a través de nuestros gustos también, y nosotros en vez de estar posteando como que no, que este señor hizo tal cosa, o que voten por esta persona, ¿por qué no posteamos algo que vaya de la palabra? ¿Por qué no posteamos, no sé, un versículo, nuestro testimonio, algo que el Señor haya hecho en nuestras vidas, en vez de estar haciéndole bombo a alguien que ni siquiera sabe nuestro nombre? Alguien que ni siquiera a veces nos da una vida digna. O sea, creo que los gobernantes no tienen ni idea de los que están acá sentados, no saben de verdad en dónde vivimos.
Entonces, ¿por qué estar haciéndole bombo y cosas a personas que nada que ver? Más bien, hagámosle una campaña publicitaria bien grande a Jesús, porque esa también fue nuestra tarea. Somos de verdad la gran comisión y usemos ese tipo de cosas para bombear algo bueno, algo positivo, y Jesús es realmente por el que tenemos que votar. Y hay un contexto que me gusta mucho y que marca cuál tiene que ser nuestro papel como iglesia, ¿cierto? Y como creyentes. Cuando la iglesia primitiva empieza a crecer, ¿cierto? Crece en un contexto político muy fuerte. Y uno lee Hechos y uno sabe dónde se estaban moviendo, en Jerusalén, en Roma, todo, o sea, el evangelio empezó a expandirse. Y el contexto político no es que fuera a favor de ellos, estaba siempre en contra de ellos. Y era cuando venían los mártires de la iglesia, entonces ahí vemos los mártires de la iglesia, que eran aserrados, que eran torturados, eran echados a los fosos de los leones, en el Coliseo. Bueno, leamos la historia de la iglesia y vamos a entender un poco ese contexto, ¿cierto? Y políticamente no había nada a favor de ellos, no había nada a favor de ellos. Solo hubo uno que puso el cristianismo como religión oficial, pero por conveniencia. Claro. Y bueno, eso pudo que le abrió un poco la puerta, pero sin embargo no dejaron de existir los mártires y las persecuciones. Pero uno lee Hechos y hay un versículo en Hechos que los creyentes eran conocidos como estos que trastornan el mundo, estos que afectan una sociedad, estos que están trayendo un mensaje diferente. Y yo pienso que esa tiene que ser nuestra tarea. Sí, de O acuerdo. sea, si la política está en contra de lo que nosotros creemos, es nuestra responsabilidad. Si nosotros cerramos la puerta, cerramos las cortinas y nos encerramos en nuestro mensaje propio, o salimos a dar un mensaje diferente y a levantar una voz diferente a favor de Jesús y el mensaje en el que nosotros creemos y que es salvación para el mundo. Total. Y ahí es donde vamos a marcar diferencia. De resto no. O sea, podemos votar por derecha, izquierda, centro, lo que sea. Pero si nosotros no cumplimos con nuestro papel, no va a suceder nada. Absolutamente nada. No sé qué piensan o... No, pues está muy claro, ¿no? O sea, tenemos que tener ojito y cuidado. Y va ligado con lo del capítulo anterior. O sea, ser influencia para bien o para mal. Nosotros de verdad somos voceros de todo lo que suceda en nuestra casa, en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo entero. Entonces, si vamos a hacer influencia, pues influenciemos a los demás para Jesús, no para un político ni para personas, porque las personas fallamos, todos fallamos. Un presidente te va a fallar, un alcalde te va a fallar. Todos nos fallamos los unos a los otros. El único que no falla es Cristo. Entonces, ¿en quién tenemos que poner la fe? En Jesús. En Jesús, Buena Dios. no en los humanos, ni en los seres. Bueno, rápidamente. 5 tips para no dañar la cena de Navidad. Uno, no hablar de política, ¿no? Ah, sí, El otro, de religión. no hablar de religión. Pero depende, porque si es un contexto donde todos Sí, estamos de entre, acuerdo. sí, entre... Sí. Y a veces puede. uno tiene que hablar y ya llevar un mensaje. O sea, Sí. yo pienso que religión, yo lo Sí, quito sí. ese. Bueno, no hablar de política. Pues en mi conteo, ¿no? Si ustedes lo quieren. Segundo, tampoco hablar de política. De Tercera, política no tampoco. hablar de De política. fútbol dicen por De ahí. fútbol, sí, de deportes. De fútbol. Ah, yo sí hablo Sí, mucho a de veces, fútbol. hay mucho rifirrafe ahí, entonces hay que tener ahí. Pero yo hablo mucho de fútbol. Entonces yo no la meto en mi conteo. Ay, entonces, ya tu top 5, No, ¿cuál es? no, o sea, No, yo creo que el más heavy es política. Es algo... Yo pienso algo y es como, o sea, no es que uno tenga que ser ciego ni indiferente a la política, ¿no? O sea, tampoco estoy de acuerdo con eso, como solo es lo que, sí, como a políticos. sí, como no ser indiferentes o ciegos frente a la influencia del político del momento, porque eso es importante. Por eso, pues, todos tenemos que ser conscientes de por quién votamos, etc. Pero sí es importante lo que decía Nata, es como nosotros, pues, que estamos en el contexto cristiano, pues, más allá de lo que diga fulano o fulana o cada uno enterarse por su propio medio y tomar una decisión a conciencia, ¿cierto? Una decisión informada y obviamente una decisión orada, diríamos los cristianos,
¿sí? Como que, señor, yo sé que todos tienen su untado, yo sé que todos deben sus favores, yo sé, Su mermeladita. pero ¿quién realmente quieres tú que esté ahí? Yo quiero votar por el que tú quieras que esté ahí, ¿sí? Yo quiero votar por el que, dice Carlita, es el que menos daño nos vaya a generar, ¿sí? Y pienso que también tenemos que tener esa postura, más que ser radicales y agarrarnos de, pero es que ese es un matón, pero es que o sea, más allá de eso, es como tomar decisiones informadas, tomar decisiones a conciencia, tomar decisiones sabias, a la final, que también lo decíamos en el podcast pasado, y es como, porque a la final lo que hagamos ahorita nos va a cobrar en un futuro, entonces tenemos que ser súper conscientes de eso y no caer en el síndrome, me decía el flaco, el síndrome del bote, ¿cómo se llama? Del bote salvavidas, el síndrome del bote salvavidas, que es como, bregué un montón para estar acá, pero llegué, me subí al bote y cierro el resto de las puertas. Y si tú te estás ahogando, ¡ay, qué embarrada! ¿Sí? Entonces yo voto porque me conviene, a ti ya no te conviene. Pero yo estoy tratando de correr lo mismo que tú corriste. No, pero qué embarrada, ya, chite de acá. Ser muy conscientes de eso, porque todos estamos llevando una carrera y todos soñamos con nuestro bienestar. Es más, el Señor también nos promete un bienestar. Entonces, claro, todos soñamos con estar bien, con tener modos, con tener comodidades, y para mí eso no está mal, ¿sí? Pero sí ser como conscientes por quién votamos, cómo tomamos ese tipo de decisiones. Yo cuando estuve en Garzón muchas veces estuve muy cerca de la política y a veces no es como tan chévere, me hago entender, o sea, cuando yo estuve allá, detrás de la puerta donde se sienta el alcalde, en este caso estoy hablando de alguien que controlaba, bueno, pues que era el representante del municipio, pues obviamente se movían muchos favores, muchos, haga esto, lleve esto, traiga esto, pague esto, guárdese esto. Entonces, lo único que sé y por lo que he visto y he estado cercano a eso es que las personas que están en un poder, lo decían desde el principio, suben con muchos favores y hay que pagarlos. Claro. Pagarlos como sea, al que sea y a la hora que sea. Ellos normalmente no van a esperar a que, listo, yo sé que tal lugar de tal país está en esta situación, eso puede esperar. Lo que yo tengo que hacer primero es saldar mis deudas. O sea, ante todo eso. Y eso es real, sea desde un municipio, desde un departamento, desde un país, todo eso se va a seguir manejando así. ¿Cuál es nuestra obligación? Pues obviamente, sí, analizar el perfil de ambos. Y también no nos enfrasquemos a que si no sale nuestro elector, en este caso como el presidente que queremos, pues hay más personas que podemos escoger a futuro en otros cargos. Gobernantes, alcaldes, personas que se van para el tema de representantes, consejo, asamblea. Que le pueden hacer contrapeso. Exacto. Exactamente. No pensemos de que porque ganó X o Y persona a la presidencia va a hacer lo que él se diga, no. Muchas veces sube esa persona y lo que él quería hacer para el país no se puede ejecutar porque las otras personas que quizás escogimos de buena manera van a lograr que esas cosas no recaigan en un país, sean buenas o malas. Entonces, con Nata muchas veces hablábamos de eso. Mirábamos como que, listo, hay dos candidatos a la presidencia, pero podemos votar por alguien que sea como más o menos que compagine con lo que nosotros creemos. Más afín. Más afín. Entonces, al ser más afín, pues muchas veces es más fácil de que las propuestas, lo que ellos están planteando desde el principio, desde muy abajo, se puedan ejecutar, no solamente para favor de nosotros, sino para favor de muchas personas que creemos que sí se puede hacer un cambio desde un poco más abajo. No desde una presidencia, sino desde cargos más abajo, en los cuales podemos sí o sí tener un voto y tener la razón para poder empezar a hacer cambios desde nuestro barrio, desde nuestro municipio y más adelante desde un departamento o desde un país. Entonces yo siento que también las pequeñas cosas que empezamos a hacer logran cambios grandes, no a corto tiempo, sino a largo plazo. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, no es perdido el voto es válido, sino que hay que saber a quién dárselo y en lo Exacto. posible
no por el que menos daño nos vaya a hacer, sino por las personas que de verdad, desde un principio, desde más abajo, van a hacer un cambio. Algo muy básico es como cuando escojamos a alguien para que nos representen, miren la familia que él tiene. Miren la familia de Donald Trump, por ejemplo. Miren la familia de los que tenemos a nuestro alrededor. Si este podcast yo sé que lo ven desde otros países, pero miren sus gobernantes y miren las familias de esos gobernantes. Muchas veces ni siquiera la esposa de ese gobernante aparece, ni siquiera da un voto, ni siquiera da un saludo, nada, o sea, totalmente descomunicado. Entonces, empecemos a ver eso desde un principio. ¿Cómo es la familia de esta persona, de este candidato? Porque dependiendo cómo él trate a su familia, cómo es su relación con su familia, así mismo va a tratar a las personas, a los habitantes de un país. De acuerdo. Entonces, yo creo que podemos dejar hasta acá. Yo quiero decir Sí. dos cosas ¿sí? muy rápido. Hágale, Bueno, yo hago muy la rápido. tercera cosa. Tres. Uno, Ok, ok. que seamos conscientes de, y hablamos de influencia en estos últimos 3 capítulos, ¿cierto? Seamos conscientes de la influencia que tenemos en todas las esferas que nos movemos. Trabajo, familia, barrio y demás. Y entendiendo ese nivel de influencia que tenemos, seamos conscientes del mensaje y la voz que estamos transmitiendo y de lo que estamos hablando a los demás, ¿cierto? 1. Y 2, yo soy creyente, yo creo que tienen que haber personas creyentes en la política, en las artes, en la música, en todas las esferas de influencia que se mueven a nivel mundial. Tienen que haber, una cosa es que hayan personas que crean y estén a favor de, otra cosa es cuando se mezclan ya temas totalmente diferentes, ¿cierto? Y yo lo que decía usted, o sea, hace política debiendo favores y toma una plataforma delante de 2.000, 3.000, 5.000 personas porque necesito esos 5.000 votos, pero después me olvido de eso. Ahí es donde no debe mezclarse nada. Entonces, seamos conscientes de eso también. O sea, si usted se mueve en política, en música, en lo que sea, de una, hágale, pero sea consciente del mensaje que está haciendo. Y téngalo muy en cuenta y muy claro. Era eso. No, lo que yo iba a decir es algo también muy de ciudadanos y es que, por favor, no se abstengan a votar cuando hayan votaciones y ese tipo de cosas, porque nosotros también somos luz para muchas personas y yo sé que de pronto, ay no, qué pereza ir a hacer esto, ir a votar y cosas, pero nosotros somos de verdad, pues tenemos un derecho y tenemos que también hacerlo valer y somos también como el dominó, cuando se cae una ficha y somos así, como multiplicando una idea. Entonces, por favor, no se abstengan a votar cuando haya una elección. Y como decía un hombre muy, muy sabio que conocemos todos acá en Colombia, si no saben, no voten, si saben, voten ya, por favor. Entonces, por favor, de verdad que no nos quitemos ese derecho, porque de Total. verdad que somos también instrumentos que el Señor usa para poner gobernantes aquí en la tierra. Y ya, y de verdad sigamos a Jesús y no a los hombres, porque ahí es donde se pone en cuestión nuestra fe. Ya. Bueno, siervos, muchas gracias por vernos nuevamente, escucharnos. Nuestra chacha. Sí, nuestras pullas que Son temas controversiales, pero que son buenos tratarlos. Y pues que en este espacio lo que buscamos es ver y tratar diferentes puntos de vista. Y queremos que también ustedes sean parte de estas charlas que nosotros tenemos cada jueves. Entonces, muchas gracias por sintonizarnos. Nuevamente, gracias por sus comentarios, por compartir, por dar likes cada vez. Y a los que no se han suscrito, suscríbanse. Subimos contenido cada 8 días y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo, bendiciones, feliz tiempo. Chao, chao.